Hay algunos analistas que dicen que la carta de Jordani puede ser el principio del fin del madurismo, que la decisión dentro de las filas oficialistas se puede sentir y puede realmente provocar un colapso. Eso es lo que vamos a estar analizando en solamente unos segundos aquí, pero además de eso vamos a estar yendo a lo que sucede en nuestras fronteras. La crisis continúa. Son miles de niños llegando ilegalmente acá a los Estados Unidos y no se sabe ni siquiera dónde se van a poner, qué se va a hacer con ellos. Los casos son bien dramáticos. Tenemos una niña hoy en el estudio que pasó la frontera, nos va a contar su historia y es una historia realmente triste. Y estaremos abordando más adelante el tema de Cuba. Hay muchos que creen que ya llegó la hora de hacer relaciones con el régimen castrista, de tratar de ver cómo se pueden tender puentes para ver si a través de esos puentes se pueden provocar cambios. Vamos a analizar ese tema también. Todo eso y mucho más aquí, hoy en Prohibido Callarse. Bueno, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Tal y como le decíamos hace solamente unos segundos, vamos a comenzar con el tema de Venezuela. Realmente lo que está pasando en Venezuela en estos momentos desde hace mucho tiempo es una de esas cosas que uno nunca se imagina que van a pasar, pero lamentablemente pasan y uno no se las puede ni siquiera explicar. Tenemos para abordar ese tema en el día de hoy pues a Herbert Torres, es especialista de América Latina de Gallup. Herbert, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerte en el programa. Igualmente un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario a ti. Está también con nosotros María Eugenia Pardo, aquí en el estudio, periodista, editora de Intégrate News Miami. A los dos, muchísimas gracias. Comenzamos con Herbert. Herbert, ¿hasta dónde esta decisión dentro del madurismo, y hay algunos analistas que pueden, y lo decía yo al principio del programa, piensan de que esto puede ser el principio del final? ¿Hasta dónde esto revela una decisión tan seria que puede provocar el final del madurismo? ¿O esto solamente es un asunto que se puede terminar resolviendo dentro del mismo oficialismo? Yo sí creo que es una decisión seria. La carta de Jordani, su expulsión del gabinete, es una expresión de las enormes contradicciones que está viviendo el régimen en su interior y que son el resultado de su incapacidad para encontrarle una salida viable al modelo económico que han tratado de implantar en Venezuela. Han tratado de implantar un modelo socialista que ha fracasado en todas partes del mundo, que está fracasando y ha fracasado también en Venezuela. Y lo que ocurre con las derrotas empiezan a generar conflictos, tensiones, acusaciones, frustraciones, y la salida de Jordani es una expresión de estas tensiones, de estas acusaciones, frustraciones. Jordani ha sido un responsable fundamental de la política económica venezolana durante los últimos 15 años, del modelo que se ha intentado implantar allí, que no han logrado implantar. El régimen se siente frustrado, confrontado con su propia base de apoyo político y al no poder encontrar salida o explicaciones, pues esas peleas y esas tensiones han dado como una de las primeras bajas y estoy seguro que no la última, ni mucho menos la del ministro de Planificación. María Eugenia, esto es una crisis dentro del madurismo. O sea, Jordani actúa por su cuenta. Hay algunos que creen que además de Jordani está la pugna entre Cabello y Maduro y además otras pugnas que probablemente ni siquiera las conozcamos. Sí, lo que está pasando en Venezuela no es fácil de dilucidar porque los intereses internos que hay dentro del madurismo, junto con el chavismo radical y junto con los militares, pues es algo que es una olla de presión. Y esta olla de presión está impactando directamente lo que es la vida nacional en sus distintas aristas. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro son como agua y aceite, en esencia en lo que es la ideología y en la forma de desarrollar y de gerenciar el poder. Y eso hace que pues cada uno tenga sus seguidores y cada uno tenga sus intereses muy bien marcados, que sabemos que son contrarios a lo que es el interés del pueblo venezolano. Herbert, ayer precisamente nuestro periódico local, el Nuevo Herald, publicaba un artículo de análisis de fondo en el cual decía, llegó el momento en que la oposición estaba esperando, o sea, que se empieza a desintegrar el aparato estatal por la crisis económica, que se empieza a fracturar la unidad del oficialismo, pero sin embargo llegó la crisis y la oposición no está lista para capitalizar estos errores del madurismo, del chavismo, de como querramos llamarle, y puede que desperdicien una tremenda oportunidad. ¿Estaría usted de acuerdo con esa evaluación de nuestro periódico?
Yo creo que la oposición está viviendo una especie de reacomodo interno a su interior, un reajuste. Yo soy optimista en el sentido de pensar, creer que muy pronto, si no es que ya está ocurriendo de alguna manera, la oposición está encontrando de nuevo un rumbo, cómo enfrentar la actual crisis. Creo que la magnitud de esa crisis y la oportunidad que se está abriendo efectivamente son un aliciente muy fuerte, un estímulo muy fuerte para que la oposición dé la respuesta que el país espera de ella. Por Herbert, supuesto, eso es como dicen los americanos, wishful thinking, ¿no? Usted tiene de alguna manera evidencia que eso esté sucediendo, porque hasta ahora realmente desde acá, por lo menos desde acá, yo no he visto evidencia de que haya un intento serio por parte de la oposición de decir el reto que tenemos es grandísimo, si no lo enfrentamos juntos no vamos a ninguna parte, vamos a sentar a conversar. Al contrario, lo que escucho es que las denuncias se profundizan y que son más fuertes en tono, por lo menos lo que estoy escuchando desde acá. ¿Tiene usted otra información que le dé esa esperanza? Bueno, yo creo que es un poco más que wishful thinking. Yo converso con alguna frecuencia con dirigentes de la oposición venezolana y recientemente, de mis conversaciones más recientes, de las informaciones más recientes que yo tengo, creo que ahí va a haber un esfuerzo de los principales actores de la oposición venezolana por encontrar un nuevo acomodo. Si usted se fija en las últimas declaraciones, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad, allí se ha dicho que está planteado un reajuste, una nueva plataforma, lo ha dicho el secretario general de la mesa. Y del lado de aquellos otros actores que han tenido mayor relevancia, como Antonio Ledesma, como María Corina, también han habido algunas declaraciones, especialmente Antonio Ledesma, quien ha estado hablando, replanteando el tema de la unidad. Entonces, lo que yo creo que viene es un nuevo esfuerzo con una recomposición al interior de la oposición de una plataforma más amplia, más flexible, más diversa al que existía hasta ahora de la Mesa de la Unidad, que incorpore todos estos actores nuevos que han aparecido o que han adquirido mayor relevancia, como por ejemplo los estudiantes. En ese sentido, pues es que soy optimista y digo, más allá del simple deseo de que eso ocurra. Ojalá que sea así. María Eugenia, los estudiantes estaban, aunque sin lugar a dudas son protagonistas y de alguna manera son el catalizador que ha utilizado el pueblo venezolano para expresar su frustración. Ya hacía algún tiempo que no se manifestaban, van a hacer una manifestación mañana, creo que es a nivel nacional. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué efecto puede tener? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? El tema con los estudiantes es que los estudiantes son los hijos de alguien, son los nietos de alguien. Y los estudiantes son esa cara del pueblo de Venezuela que está tomando el rol histórico que les ha correspondido en este momento. Yo, como decía Herbert, yo sí soy optimista porque yo creo que la oposición tiene distintas caras que están tomando los distintos caminos que hay que hacer. Con respecto a la movilización de mañana, es importante dejar claro que el movimiento estudiantil está más unido que nunca, que está mostrando caras nuevas, que está mostrando nuevos liderazgos, que están llevando al pueblo venezolano a seguir creyendo, porque hay que creer que hay una salida, y esta salida, independientemente del tiempo que tome, porque sabemos que los procesos históricos no son inmediatos ni ocurren en el periodo de tiempo que uno quisiera que ocurrieran, estos procesos históricos y la salida que va a tener Venezuela va a estar liderada por el movimiento estudiantil. Yo sí estoy consciente de eso. He hablado con algunos analistas del tema venezolano que me dicen lo peor desde el punto de vista económico todavía está por llegar. Las próximas semanas, los próximos meses, el gobierno de Maduro tiene que tomar medidas para tratar de salir de esta crisis económica, pero estas medidas lo único que van a profundizar son la escasez, la inflación, etcétera, porque a corto plazo las medidas que hay que tomar son muy draconianas para enfrentar la crisis y eso va a afectar a la población y probablemente veamos cosas todavía peores. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, porque el drama del venezolano, del ciudadano venezolano, va cada vez que él va a abrir la cartera para pagar algo que no hay o para pagar algo que no puede pagar. Además, tiene menos dinero por la inflación. Tiene menos dinero y tiene menos poder de compra. Entonces, esto es algo que ¿cuándo es que se toca fondo? El venezolano toca fondo cada vez que va al automercado y no consigue lo que necesita comprar, o cada vez que sale y no sabe si va a regresar. Entonces esto lo que va es acrecentar la dimensión de lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo, no se puede negar. Claro. Y al no poderlo negar y el gobierno no poder tomar las medidas necesarias para resolverlo, ahí es donde va a venir la catástrofe. Una de las cosas, Herbert, ya casi se nos acaba el tiempo, es cómo lidia, no solamente,
los venezolanos, sino la comunidad internacional. Continuamente estamos oyendo un SOS que viene de Venezuela y eso se traduce de diferentes maneras. Yo creo que hay solidaridad internacional, la he visto con María Corina donde quiera que ha llegado, el recibimiento que se le ha dado. Aquí en Estados Unidos hay un debate muy fuerte acerca de qué tipo de sanciones, si se debe dar sanciones, si no se debe dar sanciones. ¿Cómo se articula esa solidaridad para que los venezolanos sepan que no están solos, para que los venezolanos se sientan arropados, acompañados en este viaje tan difícil que es el viaje para reencontrar la libertad de la democracia cuando ésta se empieza a perder o se ha perdido? Yo creo que a partir de enero de este año, febrero, más precisamente, ocurrió un cambio muy importante en el escenario internacional, porque fue claro para el mundo que en Venezuela había un régimen, o hay un régimen, que entre otras cosas viola los derechos humanos. Si bien la discusión hasta entonces, hasta antes de febrero de este año, era un poco más sobre el modelo económico que se estaba tratando de implementar y ciertas formas de autoritarismo o un autoritarismo creciente, ya a partir de febrero fue claro para el mundo que de lo que se trata en Venezuela es de un régimen que viola abiertamente los derechos humanos, y entonces eso ha facilitado la formación de bloques solidarios más amplios, más fuertes con Venezuela. Y yo creo que eso está evolucionando y eso se está solidificando internacionalmente, y creo que el régimen, en la medida en que se siente más desesperado por no poder dar respuesta a los problemas económicos del país y a la presión que la base, su propia base inclusive, ejerce contra él, aumentará la represión. Claro, que una de las cosas que estamos viendo, el momento en que precisamente María Corina, el caso María Corina, ¿no? El régimen castrista no le ha quedado más remedio que dejar salir a los opositores, de alguna manera para bajar la presión sobre esos opositores. Y en el momento que el régimen castrista se da cuenta de que tiene que dejar salir los opositores, lo que empieza a hacer el régimen de Maduro es no dejar que los opositores salgan, y esto es lo único que va a traer un spotlight mucho más fuerte, mucho más vibrante sobre ellos. Herbert, desde acá de Miami, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento, ¿eh? Igualmente, gran saludo para ustedes. Gracias, a ti, María Eugenia, muchas gracias. Un placer tenerte acá, un verdadero honor. Muchísimas gracias. Tuvimos a la hija de ella hace ya un tiempo atrás, precisamente analizando las elecciones de Venezuela, y uno entiende, nada, de tal palo, tal astilla, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. De Intégrate News en Miami, María Eugenia. Vamos a publicidad y regresamos con un tema realmente escabroso, difícil y muy humano. Es el tema de los niños que están pasando la frontera hacia aquí. Tenemos una niña de 17 años, salió de Honduras, y las circunstancias en que salió y lo que le pasó en la frontera es bien dramático, y lo va a compartir con nosotros. Por supuesto, su identidad se va a mantener pues reservada, y ustedes se van a dar cuenta cuando se lo contemos por qué vamos a mantener su identidad pues anónima. Regresamos. La crisis humanitaria tras la llegada de unos 50.000 menores a la frontera sur es el centro de atención de la política hemisférica de Estados Unidos en la región. Una emergencia humanitaria por el hecho de que involucra una población de niños migrantes no acompañados. UNICEF sostiene que la crisis aumenta exponencialmente y que otros factores comienzan a completar la ecuación social. El conflicto ahora tiene una nueva arista. Decenas de padres que aún indocumentados ya residen en Estados Unidos esperan, desesperados, la llegada de sus hijos. El no saber el estado de ellos, el llevarme un bocado a la boca y poder decir, ¿será que comieron? Un oficial de migración se comunicó con esta pareja de inmigrantes guatemaltecos que hace 6 años decidió emigrar en busca de un mejor futuro para su familia, y le comunicó que sus 2 hijos estaban bajo custodia del servicio fronterizo. Esperamos que al tener información de dónde ellos están, pase lo que ha estado pasando con otras familias. Que nos llamen, que nos digan, sus hijos van para allá con ustedes, y nosotros esperarlos con los brazos abiertos. They are priorities for enforcement of our immigration laws regardless of age. El secretario de Seguridad Nacional dejó claro una vez más que las prioridades de la administración estadounidense es hacer cumplir las leyes migratorias. The president and I are absolutely committed, the American people are absolutely committed to making sure these children. Por su parte, el secretario de Estado, durante su visita a Guatemala, enfatizó que la Casa Blanca hará todo lo posible por garantizar un traslado seguro de los menores a sus países de origen.
La gravedad de la crisis se acentúa ya que, según los analistas, los gobiernos de la región no solucionan las causas que fomentan la masiva llegada de los menores. Sin lugar a duda, este tema tiene aristas por donde quiera, ¿no? Pero hoy vamos a abordar, yo creo que la arista más importante de todas. Ya habrá tiempo para abordar el tema legal, el tema político, etcétera. Pero es el costo humano, el costo espiritual, emocional que pasan estos niños, que pasan esta familia. Para eso tenemos en el día de hoy con nosotros pues al doctor Calixto García, psicólogo, neuropsicólogo. Estos casos lo ve casi a diario y le hemos pedido que esté con nosotros para precisamente explorar esa parte tan importante del ser humano que es su psiqui. También está con nosotros alguien que se ha ocupado durante muchísimo tiempo de lidiar con esta tragedia y es Alma Aguilera, directora de la Unidad Hondureña Independiente, que ha manejado estos casos, los sigue manejando. Y a través de Alma tenemos en el programa hoy una niña, vamos a llamarle Ana, ese no es su verdadero nombre, por supuesto que no solamente vamos a mantener su identidad pues en secreto, sino también su cara no se le va a ver, puesto que solamente tiene 17 añitos. Cruzó la frontera recientemente, fue violada en la frontera, no sabe ni siquiera por quién. Nos va a narrar su historia, una historia de dolor, de frustración, de esperanza y también de miedo. Todo eso unido para poder llegar a un país donde supuestamente iba a encontrar la libertad, la esperanza, las posibilidades que no podía encontrar en su patria. Ana, gracias por acompañarnos, por compartir con nuestros televidentes esta historia tan difícil para ti, ¿no? ¿Por qué tú sales de tu país? Salí porque me amenazaron, porque murió un hermano a causa de todo esto. ¿Tu hermano fue asesinado por las maras? Sí, fue asesinado por las maras y por mucha delincuencia, por necesidades en nuestros países, por falta de trabajo. Y murió mi hermano. ¿Cuánto hace que murió tu hermano? Hace 3 años. ¿Y desde ese momento tú te sentiste también que tú estabas en peligro? Claro que sí. ¿A ti te amenazaron? Claro que sí. ¿Hubo algún otro miembro de tu familia que se sintiera igual que tú? No, solo era yo. Okay. En mi familia me habían amenazado por muerte y mi decisión fue salir de mi país. Okay. ¿Cómo tú consigues el dinero para salir de tu país? Mi hermana me ayudó. ¿Estaba aquí en Estados Unidos? Sí. Okay. ¿Cuánto tuvo que pagar tu hermana? $6,000. $6,000. Vamos a ir con tu historia en solamente unos minutos. Está con nosotros también Alma y después voy a pasar al doctor. Alma, estos casos lamentablemente usted los ve demasiado a menudo, ¿no? Niñas, criaturas que vienen para acá. Usted me decía de que esto, yo le preguntaba las razones de esto. Explíquemelo usted, ni siquiera lo mismo que usted me decía hace solamente unos minutos. Sí, las razones que se viven en nuestro país, en Honduras, es una situación crítica, la delincuencia, el narcotráfico, toda esa situación hace a los niños de 10 años, 9 años, los obligan a que estén en pandillas, los obligan a que usen drogas. Hay padres, asimismo, a la prostitución. Hay padres que están optando por traer a sus hijos, por traerlos y lo que significa salir de Honduras por esa frontera, que son abusados. ¿Qué significa eso? Hábleme de alguno de los casos, después volvemos nuevamente a Ana. Son abusados, muchachas jóvenes abusadas en la frontera, las mismas personas, los coyotes son los mismos traficantes que ellos ponen en manos de los Z a estas personas indocumentadas y su vida está en un hilo. La vida de esta persona depende de los criminales en ese momento, aún pagando ellos $6,000. ¿Qué fue lo que tuvo que pagar ella? Doctor, ¿hasta dónde queda marcado estos niños? Y esto nuestros televidentes no lo pudieron ver. Ana estaba llorando cuando empezó a hablar en el programa. Su cara está tapada, por supuesto, ustedes no se pudieron dar cuenta, pero es un momento emocionante para todos. ¿Hasta dónde estos niños están golpeados? Yo creo que aquí vamos a ver muchísimos casos de lo que se llama Post-Traumatic Stress Disorder, que son niños que están expuestos como la gente que van a la guerra y quedan marcados. Ellos básicamente están pasando un proceso que es emocionalmente, va más allá a lo que una persona normal puede manejar. Y eventualmente vamos a ver muchos de estos muchachos que van a sufrir de enfermedades emocionales. ¿Cómo cuándo? Mira, cuando tú pasas un proceso de postraumático, lo primero que ocurre es que los síntomas no se ven de ahora para mañana.
Fíjate, yo soy una de esas personas quizás que pueda hablar ambos lados. A mí me mandaron solo de Cuba cuando yo tenía 7 años. Yo viví, quizás no tan drástico el proceso que ella vivió, pero hay ciertas cosas que son similares. Y básicamente algunas personas lo hacen bien fuerte. Algunas personas miran hacia atrás y dicen, caramba, yo sufrí eso, lo pasé y ahora puedo hacer cualquier cosa. Hay otras personas que no tienen esa flexibilidad mental y lo que vas a ver que en un año, en 6 meses empiezan, no pueden dormir por la noche, dejan de comer, se deprimen. Entonces empieza una sintomatología que eventualmente, si no es tratada, puede ser bien dañina. Ana, o sea, tú sales de Honduras y ¿qué pasa? Salí de mi país y empecé yéndome por bus. ¿Lo fueron a recoger a todos ustedes? Sí. Una de las cosas que sucede es que en algunos de estos lugares estaban personas disfrazados de ministros evangélicos con Biblias abajo del brazo, que son los representantes de los Zetas aquí en México, de las maras, son los representantes de los delincuentes, de las mafias, que son los que terminan traficando con estos niños, con estas criaturas, y son los que terminan abusando de ellos. Continúa, por favor. Salí de mi país en bus. ¿Un grupo de ustedes? Así es, todo nuestro grupo. Todo iba bien. No había ningún problema hasta que llegamos a México. En México fue algo muy difícil, al cual yo al salir de mi casa, nunca pensé ni nunca me imaginé de que me iba a ocurrir esto. ¿Qué te ocurrió, mija? Fui violada. Vamos a pasar a publicidad. Vamos a pasar a publicidad para que ella se pueda recomponer y todos nosotros también, ¿no? Y regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Quedarse. Ok, Alma, y vamos a dejar que Ana se recomponga y todos nosotros también pasábamos precisamente a publicidad para eso, porque si lo agradó a todos nos afecta. No digo que a todos nos afecta, porque no importa que uno haya estado en una situación parecida o no, nosotros mismos los cubanos, y lo decía el doctor hace solamente unos minutos, de hace más de 50 años, estamos mandando a nuestros hijos, muchos de nosotros hemos tenido que venir solos, otros hemos visto como nuestros hijos han muerto en el estrecho de la Florida. Y para nosotros es una cuestión muy personal. Yo creo que no hay cubano que no sienta esto de una manera muy personal. Y cuando hablamos de las causas, no puede haber muchísimas causas políticas, como hablábamos de las maras, pero lo principal es el aspecto humano de esta tragedia. Por eso muchos creen, yo entre ellos, ojalá que usted piense lo mismo también, que esto es una crisis humanitaria seria, que hay que abordar con toda la seriedad que se merece y después abordaremos las causas, después abordaremos otras cosas. Alma, usted me estaba diciendo cuando empezamos el programa que lamentablemente esto usted lo ve continuamente, niños abusados. Sí. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen? Si se sabe que se pueden exponer en las fronteras a que los violen, estamos hablando de que también hay casos, y esto no se ha reportado tanto, de niños que los venden para tráfico de órganos y después los matan. O sea, le roban un riñón o los 2 riñones, matan al niño o le cogen sus córneas. Eso está sucediendo también. Estas mafias, lamentablemente, que no es que sean radicadas en México, no tiene nada que ver con México, ni con su historia, ni con su gente, pero son mafias radicadas en México que se dedican a esto. No se sabe esto en Honduras, no se sabe en Guatemala, no se sabe en El Salvador, el riesgo que se corre. Muchas veces saben, pero como hay tantos pueblos en nuestro país que cuando una persona emigra y inmigración lo deja libre, entonces esta persona llama al vecino que es su amigo en el pueblo y le dice, mira, están dejando pasar, nos están dejando pasar. Así que empiezan todos y entonces ahí es donde empiezan a conectarse con los traficantes hondureños que trafican con personas, entonces ya ellos los traen, ellos los pasan a manos de los traficantes mexicanos y a ellos se encargan de hacer lo demás. Entonces, eso significa... ¿De dónde sale el dinero? Porque estamos hablando que $6,000 en Honduras es una cantidad de dinero tremenda. Muchísimo. Estas personas, hay muchos que tienen familia aquí,
pero hay otros que no. Que lo que hacen es empeñar sus propiedades y si no pagan, los matan. Así mismo, dan las escrituras de sus terrenos, hay unos que tienen vaquitas, dan todo, se quedan sin nada. Y bueno, quienes se lucran es el traficante. Él es el que se lucra de todas estas crisis. Aparte de lucrarse monetariamente, también se lucran, como el caso de Ana, que abusan, aparte de darles la plata, aparte de pagarles, están abusando de nuestros niños, de la juventud. Doctor, el abusador en algún momento dado fue abusado. Casi siempre. Así es. Y no tan solo, sino que buscan una excusa para decir, total, si no lo hago yo, lo hace otro. Exactamente. Buscan esa excusa. Fíjate, esta crisis en realidad es una crisis existencial. Existencial para los Estados Unidos, porque la gente que corre en el sistema lo que se están preguntando es quién va a pagar por esto. Claro. Entonces el niño sufre. O sea, por ejemplo, hay cosas como muchos de estos niños que cruzan tantos lugares, duermen en lugares que no son apropiados, que no son limpios. Cuando llegan aquí vienen con diferentes enfermedades, que eso puede crear una crisis de salud pública aquí en los Estados Unidos. Y este es un momento que yo creo, fíjate, yo apoyo a esos niños de la misma manera que me apoyaron a mí, indiscutiblemente. Pero el gobierno tiene que tomar un paso adelante y proveerles los servicios que ellos necesitan. Eso es que es tan indispensable cuando hablamos y nos gastamos miles de millones de dólares en otras partes del mundo, en guerras que a veces no son ni siquiera necesarias ni justificables. Sí. Y tenemos una crisis, porque esta crisis no se resuelve cerrando la frontera solamente. No. O sea, hay que darle esperanza a estos pueblos. Nosotros exportamos hacia Centroamérica el problema de las pandillas. Totalmente. Muchos de estos muchachos que están matando, asesinando, chantajeando. Lo aprendieron en Los Ángeles, en Nueva York, aquí en Miami, y se los mandamos para allá, y no le mandamos los recursos para lidiar con esos muchachos que lo menos que debían haber tenido era por lo menos la posibilidad de reintegrarse a la sociedad con alguna posibilidad, porque lo único que saben hacer es delinquir. Y cuidado, que esos niños ahora, muchos de ellos que tienen una edad que están fluctuando en términos de su carácter, vienen para acá y si no les damos la oportunidad, ¿dónde tú crees que van a ir a cadenar? O una vez más, van a buscar las pandillas, entonces lo que vamos a tener es un problema mayor. Si esto es una crisis social que tiene que ser arreglada desde un punto de vista social, proveerle a estos muchachos que están aquí lo que necesitan para que no vuelvan a caer y crear aquí más problemas para nosotros. Y ayudar a todos estos países de Centroamérica con la delincuencia y con los problemas sociales. Totalmente. La situación económica es grave. Es gravísima en nuestros países. Ya tú estás aquí, me estabas diciendo que estás en el colegio, estás aprendiendo inglés, que quieres ser maestra, enfermera, ojalá que lo logre. ¿Volverías a hacer lo mismo? De cruzar la frontera. ¿De cruzar la frontera? No. ¿Por qué? Porque ya quedé con temor. Porque no quiero que me pase algo peor, que muera. Algo fatal. Suficiente con lo que pasé. Al cual es difícil de superar todo esto, porque es algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Algo que quedó en mi corazón, en mi mente. Cada palabra que ellos me decían, cada palabra que yo les decía, quedó en mi mente. Y eso jamás lo voy a olvidar. En este momento hay otros niños y otras niñas, probablemente hasta más jóvenes que tú. Hemos visto casos de niños de 6, 7 años cruzando la frontera, 9 años. Niños que nos cuentan, las personas que están involucradas en estos temas, que cuando llegan a los refugios ni siquiera saben el nombre de su papá. Le dicen, ¿cuál es el nombre de tu papá? Papá. O José, o Pancho, porque no saben ni siquiera el nombre de su padre, ¿no? Y no encuentran con quién reunirlo. Si tú tuvieras un familiar o alguna persona que está viendo, ¿qué tú le dijeras en este momento? Con toda la desesperación, tu vida estaba en peligro en Honduras, a ti te iban a matar las maras. Así es. A tu hermano lo mataron. Y tú pasaste por todas estas cosas. ¿Qué tú le dijeras a una persona que tiene un familiar en Honduras en estos momentos, en una situación parecida a la tuya? ¿Qué le aconsejaría? No, que no lo hagan. Que no lo hagan. Que las madres que sacrifican exactamente a esos niños, al cual
son menores de edad, son unos niños, unas criaturas que vienen a sufrir, porque en ese camino se sufre hambre, sed, muchas cosas. Y para un niño es difícil pasar por todo esto. Hay niños que mueren ahogados en el río, que mueren, muchos mueren. Y no sé, la historia de ellos no se cuenta. La historia de ellos no se sabe, la historia de ellos ni siquiera se dice. Y gracias a tu valor por compartir con nosotros esta historia, pues yo creo que hay otras madres, hay otros padres que se van a entender lo que está pasando. Quiero dejarles saber a ustedes que si pueden ayudar a Alma, lo hagan. Ella se ha encargado de muchísimos de estos muchachos, lo está haciendo con un gran esfuerzo personal. Ella es parte de la Unidad Hondureña Independiente. Ojalá que alguno de ustedes pues le pueda brindar el apoyo que ella necesite. Por supuesto, el apoyo se manifiesta de muchísimas maneras. Ahora mismo el doctor le decía pues a Ana, que repito no es su nombre, le decía que en lo que él pueda profesionalmente va a tratar de ayudarla para precisamente allá. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. El papel suyo, el teléfono suyo, ¿cuál es, Alma? 786-286-9290. Una vez más. 786-286-9290. Mija, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y una de las cosas que lo decía el doctor hace solamente unos minutos, ¿no? Y a veces siempre hay esperanza y siempre hay posibilidades. Y uno puede, en la vida, pues uno tiene varias opciones, ¿no? Por una de las opciones es convertir los problemas realmente en algo que uno pueda sacar provecho de ello, dejarse aplastar por ello. No te dejes aplastar por tu problema, estás acá. Quiero que dentro de algunos años venga y me digas, oiga, ya yo soy enfermera. Y me lo digas en inglés, ¿ok? Está bueno. ¿Ok? Esa es la meta que te tienes que poner. Que Dios te bendiga, mía. Regresamos. Gracias. Okay, después de este tema tan emocional, ¿no? Y que yo creo que los cubanos podíamos identificar. Hablaba precisamente con nuestro próximo invitado, tenemos varios, pero con Francisco Rodríguez, y me decía de que él también había llegado por Peter Pan solo, ¿no? Y que entendía precisamente esta tragedia de una manera. Yo creo que los cubanos todos la podemos entender de una manera, porque no hay en nuestra familia quien no haya tenido que dejar un hijo, mandar un hijo, un sobrino o algo. Es una tragedia humanitaria de unas dimensiones tremendas. Sí, cuando yo llegué decía niños cubanos solo por aquí en el aeropuerto, y de ahí nos mandaron a Kendall. Y de Kendall me mandaron a Montana, Libby, Montana, población 2.000 habitantes. Y un año más tarde mis padres lograron salir, pero yo pensé que nunca los iba a ver más. Si me hubieran dicho que era un año, sería unas vacaciones. Claro. Y cuando regresé, vi a mis abuelos y mis padres, pero no sentía afecto hacia ellos. Yo había hecho, lo había cortado por lo sano, una muralla defensiva, y con el tiempo, yo nunca se los dije, pero sinceramente no sentía que eran mis padres. ¿Te tenías que defender? Sí. ¿Qué edad tenías? 12 años. Oye, tenías que defenderte, Dios mío. Julio, gracias. Julio Torino, compañero, como dice el tango, compañeros en el bien y el mal, ¿no? Desde hace muchísimos años, un hermano, más que un compañero de trabajo, y está con nosotros también pues el doctor Jorge Duani. Doctor, gracias por acompañarnos, un placer. Lo hemos invitado porque queríamos hablar del tema de la encuesta de Cuba, hacia dónde va el tema cubano, y ustedes acaban de hacer una encuesta. Algunas personas le han dado la bienvenida, el aplaudido, otros han hecho críticas de la metodología. Adelante usted, por favor. Bueno, el informe sobre la encuesta que se lleva a cabo ya desde hace más de 20 años, básicamente corrobora una tendencia creciente dentro de la comunidad cubanoamericana a apoyar distintos tipos de estrategias. Yo creo que es importante que se sepa que el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, la mayoría de la gente que se entrevista quiere algún cambio en Cuba. La pregunta es cómo hacerlo. Y en general los resultados muestran que hay cada vez más apoyo por distintos tipos de formas de contacto, sobre todo familiar, a través de las remesas, de los viajes. Y en este momento, según esta última encuesta del 2014, hay una especie de empate virtual sobre el tema del embargo. Casi la mitad lo apoya y casi la mitad se opone al embargo. ¿Las críticas que le han hecho acerca de la metodología, legítimas?
Bueno, hay algunas cosas que se pueden mejorar, por supuesto, como siempre. Por ejemplo, los periodistas indicaron que no se informaban los porcentajes de las personas que no habían contestado. Exacto. O que habían contestado no sabían. Eso se va a corregir en el futuro. ¿Se había corregido en el pasado se hacía de otra manera? ¿O no, siempre se había hecho así, y de hecho parte de la razón por la cual los coautores, los profesores Grenier y Gladwin, lo hicieron fue precisamente para comparar cómo ha ido las respuestas, no solamente al embargo, sobre otros temas que se hacen, que se cuestionan en la encuesta. Pero en general la encuesta ha sido publicada, ha sido discutida, ha sido evaluada por diferentes medios académicos y ¿Alguna públicos. sorpresa? Yo creo que la sorpresa principal fue una pregunta nueva que se incluyó en esta ocasión, que tiene que ver con el mantener o no a Cuba en el país, en la lista de países que apoyan el terrorismo. Ahí hubo un consenso muy grande, y la sorpresa fue porque fue la primera vez que se hizo. Ya, Julio. Bueno, como todas las encuestas, y saludo a los colegas aquí que se encuentran con nosotros, Roberto, gracias por invitarme. Como todas las encuestas, siempre serán discutibles. Los que están de acuerdo con el resultado de la encuesta siempre argumentarán que sí, que mira qué bueno, qué razón tenía yo, caray. Y los que no están de acuerdo, pues dirán exactamente lo mismo. No, ya tú ves esto. No. Pero esto, como todas las cosas, a última hora es muy subjetivo en la cuestión de la opinión pública, los cambios que esta puede representar y la manera de actuar con respecto a lo que se dice. Creo que es un lugar común cuando se habla de este tema en cualquier circunstancia, citar la famosa encuesta de los sandinistas frente a Violeta Chamorro. ¿No? Y a las circunstancias, aunque son diferentes, siempre que contesta tiene sus intereses que cuidar, sus miedos y sus confianzas, etcétera, etcétera, y reflejan, cuando más pulcramente se haga, reflejan una opinión en un momento, susceptible a todos los cambios. Dicho esto, yo no he visto, quizás no tengo toda la información, y esto lo digo con todo el respeto hacia el profesionalismo de los que condujeron la encuesta. Dicho esto, yo no he podido ver una pregunta en la que la respuesta venga condicionada o ligada de alguna manera a la repercusión de tal o más cual medida en cuanto al bienestar de los cubanos, y digo bienestar en el orden de los derechos. ¿No? O sea, yo no he visto una pregunta... Como por ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo con levantar las sanciones a Cuba, aunque eso significara mayores ingresos para la represión política en el país? Aunque eso representara, aunque eso no tuviera vínculo ninguno con el tema de los derechos humanos, por ejemplo, creo que ahí hubiera habido alguna variación. Bueno, el problema es precisamente evitar que las preguntas dirijan en una respuesta específica. Sí hay algunas preguntas... Y no van dirigidas en sentido contrario cuando no se hacen ese tipo de la pregunta del embargo, por ejemplo, se opone o está de acuerdo con el embargo, y la gente puede opinar libremente. Sí hay unas preguntas sobre el tema de derechos humanos, específicamente sobre el apoyo a las pequeñas empresas económicas en Cuba y sobre la presión que pueda ejercerse sobre el gobierno cubano. Y en todas esas preguntas también hubo un gran apoyo. La mayor crítica en cuanto a metodología se refiere es que no hace la pregunta de la ley del embargo. Entonces la ley del embargo dice que el embargo continuará, continuará hasta tanto que en Cuba hayan elecciones libres, se liberen los presos políticos y demás. Esa es lo que dice la ley. Entonces, si usted quiere saber si yo estoy a favor del embargo o contra, dígame qué es lo que dice el embargo, y entonces yo podré estar a favor de que sigan los presos, de que sigamos sin elecciones, de que sigamos sin empresa libre. Entonces, desde luego, como bien dicen, los métodos académicos tienen que hacer la misma pregunta durante 20 años para que tenga validez. Cuando se introduce una pregunta nueva, suponte que yo quiera cambiarla ahora, entonces los científicos académicos me van a decir que no la pueden comparar vis-a-vis a los años anteriores. Sí. Pero sí se pueden añadir preguntas, y de hecho hay varias preguntas en la encuesta que tienen que ver con aspectos específicos del embargo, como por ejemplo la venta de medicinas, la venta de comida, los viajes. Incluso hay una serie de preguntas que tienen que ver con el apoyo que puede haber para levantar las restricciones sobre los viajes de todos los ciudadanos estadounidenses. Así que sí hay información sobre este tema. En el informe se limita a 16 o 17 de las preguntas, pero hay mucha más información que está disponible en línea para cualquiera que la quiera evaluar. O sea, ni siquiera una crítica, sino una pregunta, ¿no? Usualmente se dice de las encuestas que son fotografías de un momento. Sin embargo, esta encuesta recoge pues alrededor de 3 meses de trabajo investigativo. ¿No temen ustedes de que precisamente ese periodo tan largo de investigación haya afectado la calidad de la respuesta?
En este caso tendría que ver específicamente cuáles serían los cambios que pueden haber en este periodo, pero efectivamente la encuesta se llevó a cabo entre febrero y mayo, porque ese es el tiempo que demora realizar las entrevistas para llegar. ¿Son personales? Son individuales por teléfono. Por teléfono. Por teléfono. Y se trataba de llegar a una cantidad de 1000 personas, que fue lo que se logró en la muestra. 2 o 3 críticas más que le han hecho, doctor. Una es que la suma de alguna de las categorías da más de 100%. Otra es que hay una verdadera discrepancia entre las personas que se definen a sí mismos como ciudadanos y las personas que se definen como votantes. ¿Cómo usted puede explicar eso? Bueno, de hecho esa ha sido la misma observación y ya se corrigió también, porque el problema fue que en las tablas que se publicaron en línea no se aclaró que la segunda pregunta, la de votar o no votar, se hizo solamente a las personas que son ciudadanas estadounidenses, porque por supuesto nadie puede registrarse para votar si no es americano. Ok, pero ¿cómo ustedes sabían de que era ciudadano y que era votante? Porque la persona se lo decía, pero no porque hubiera nada que... O sea, ustedes no sacaron esas personas de la lista de votantes del condado de Miami-Dade. O sea, que la persona hubiera podido decir, yo soy ciudadano y voto, aunque no lo fuera. Sí, esta es una muestra de los residentes del condado de Miami-Dade y se hace distinción entre las personas que dijeron ser ciudadanas y que están registradas para votar. Pero la persona a la que hacía, sí, pues, no era que ustedes tuvieran seguridad de eso. Tenemos que pasar a la policía, regresamos en solamente un segundo. Ya que estamos entrando en este tema, no quisiera entrar especialmente ya en el tema político. Usted me perdona, doctora, que usted estoy seguro que se quiere enmarcar dentro del plano académico. De todas maneras, teniendo 2 analistas aquí, tengo que involucrarlos en el tema político, ¿no? Se debe levantar el embargo ya, porque algunas personas, ya he escuchado a Luis Zúñiga en otro programa de televisión decir que el embargo no funciona, solamente realmente hasta ahora esto ha sido un gran juego. Hay cuestiones de realismo, hay cuestiones de percepción, como en todo. O sea, se puede argumentar sobre la efectividad del embargo siempre que se tenga en cuenta cuál fue la finalidad del embargo. Se puede argumentar sobre lo humano, lo inhumano que pudiera resultar, sobre cómo afecta o cómo no afecta en realidad al pueblo. Hay realidades ostensibles. O sea, cuando George W. Bush toma la presidencia de Estados Unidos, el comercio de Estados Unidos con Cuba era $0, 0 centavos. Cuando abandonó la presidencia, Estados Unidos era el 5º socio comercial de Cuba y el mayor proveedor. Estamos hablando de 43, Bush 43. Bush 43. El mayor proveedor de alimentos a la isla. Eso existe embargo, no existe. Ahora, hay también ahí una percepción y una característica moral que no puede ser obviada de ninguna manera. Levantar el embargo unilateralmente al régimen castrista sería darle un premio a la represión, darle un premio a la falta de derechos humanos, darle el tiempo a un comportamiento absolutamente desdeñoso del orden internacional, de todo lo demás, a uno de los regímenes más abominables que existe sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, no son solo las realidades de 2 más 2 son 4, son también las percepciones morales que tienen mucho que ver con esto. Tuve a Carlos Saladriga aquí en el programa, me dijo el embargo no ha funcionado y esto es una manera de fortalecer la sociedad civil y sin una sociedad civil no hay posibilidades de realmente salir de este rollo. El embargo no existe, pero lo que se llama el embargo ahora debe continuar por los factores morales que Estorino ha mencionado, porque todos los liberales de Estados Unidos, cuando se trataba de África del Sur, que los negritos iban a sufrir, no hombre, no, que se mantenga el embargo contra el apartheid, porque nosotros Estados Unidos tenemos que moralmente indicar que eso está mal. Lo que pasa es que hay esclavos libertos y nosotros, Estorino y yo, nacimos libres, nos esclavizaron después de ya nacer, y allí lo que hay son esclavos que creen que Mayimbe, que el amo siempre fue el dueño de la hacienda. Esa mentalidad que ellos tienen, quítenme el embargo para que mi familia tenga más, para que yo tenga un trabajito mejor, para ser como los chinos, donde hay grandes empresas. Queremos ser chinos. Yo no quiero ser comunista chino con capitalismo. Yo quiero una Cuba plenamente libre como la que yo conocí, porque yo nunca fui esclavo, pero esta gente sí. Entonces, la sociedad civil en ningún lugar ha funcionado. Con Batista se decía, señores, debemos promover la sociedad civil. En Cuba había sociedad civil, todo el mundo tenía dueño de chocolate, yo era dueño de un ingenio, yo era dueño de aquello. Había sociedad civil y había dictadura, y todo el mundo se oponía a la dictadura de Batista, y todo el mundo se oponía a la dictadura de Machado. Pero ahora de pronto con los Castro, necesitamos una nueva regla, no podemos decirle dictadores, no podemos oponernos. Señores, nosotros le dijimos a los yanquis, Yankee go home, y los yanquis se fueron para casa. No tenemos derecho a pedirles que regresen.
Y todo esto se tiene que ver con una artimaña para ganar dinero. Esto, si seguimos la frase de Martí, estamos claros, sin patria, pero sin amo. Doctor, ¿el mayor malentendido de esa encuesta? Bueno, yo creo que se han cubierto varios de los temas. El otro, yo creo que se ha planteado públicamente, es la cuestión del auspicio de la encuesta. Pero si uno mira el récord, la encuesta ha sido auspiciada por numerosos grupos, incluyendo el Miami Herald, incluyendo la Fundación Brookings, que son instituciones muy prestigiosas. Y en particular, lo que hay que señalar es que cuando FIU, como universidad, la fundación de FIU recibe un donativo de este tipo, nunca se permite que los donantes determinen cuál es el contenido de esa investigación. Y así ocurrió en este proyecto. Pero, o sea, los grupos que la patrocinaron, sin lugar a duda, básicamente tienen una posición por un mayor acercamiento con el gobierno cubano. En este caso sí, pero en casos anteriores no, y las preguntas siguen siendo las mismas. Ok. Julio, se me queda un poquito de tiempo. Adelante. Bueno, yo creo que esto sigue planteándose erróneamente cuando se ve toda la problemática cubana desde una perspectiva Washington-La Habana. Nadie puede olvidar al presentar cualquier aspecto del tema cubano que todo está vinculado en lo humanitario, en lo familiar, en la cuestión de derechos, en la cuestión de oportunidades, de represión, de dictadura. Es decir, que poniéndolo, viviéndolo de esa manera, hay que recordar siempre que el meollo de la cuestión, el nudo gordiano, está en la relación entre el régimen castrista y el pueblo cubano. Ahí es donde está la cosa. No entre Washington y La Habana, porque en definitiva el embargo es una determinación del gobierno de Estados Unidos o del entramado político de Estados Unidos que puede cambiar mañana por la mañana por los cambios políticos en este país que no tienen nada que ver. Totalmente, Julio. Yo creo que lo que pasa a nosotros, que nosotros los cubanos nos sentimos representados por el gobierno de Estados Unidos. Y a veces le pedimos al gobierno de Estados Unidos, como nos sentimos representados por ellos aquí internamente, que también nos represente frente al gobierno cubano, en vez de buscar una representación nacional. Y cuando oímos decir eso que tú estás diciendo, que lo dicen muchos cubanos, y muchos lo dicen con la misma sinceridad que tú, se viran después para pedirle a los Estados Unidos que intervenga de una u otra manera, o financiándonos, o interviniendo, poniendo el embargo, quitando el embargo. Roberto, porque hay pero soluciones cubanas hasta ahora en la mesa, yo creo que no hay ninguna. No, yo lo sé, pero hay un aspecto en esto que pone esto mismo que tú has dicho en un plano menos contradictorio. ¿En qué sentido? La primera potencia del mundo, le guste o no le guste, mira lo que está pasando ahora con Irak, le guste o no le guste, tiene un número de responsabilidades de los cuales no puede huir. Responsabilidades políticas, desde luego sus propios intereses primero, eso no es nada criticable, ¿no? Pero además de eso, tiene responsabilidades políticas, morales, a nivel mundial, porque por algo es... 15 segundos. Sin embargo, continúa la dictadura en Cuba. A pesar del embargo. Sin embargo. Sin embargo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y cómo pueden ver la encuesta suya? La encuesta está disponible en línea en cri.fiu.edu. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también al doctor. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana vamos a seguir con este tema de lo que está sucediendo en la frontera. Es un tema tan humano que desde ahora les advierto a nuestros televidentes que lo vamos a estar cubriendo durante toda la semana. Que Dios nos acompañe a todos. Buenas noches. María Julia, nos fuimos. Ahora María Elvira, que va a trabajar. Nos fuimos. Gracias. Buenas noches.